Buenas tardes, profesora. En esta ocasión estaré presentando yo la unidad 3. Los integrantes de mi equipo son Jessica Arely López Martínez, Ángel Pérez Mora, Kevin Oswaldo Guerrero Juárez, Karen Danae Miranda Estrada y yo, Vane Hernández Rosales. 3.1. Aplicación de herramientas para estimación de tiempos y costos de desarrollo de software. En los textos de Ingeniería de Sistema de Información y en las metodologías específicas para cada tipo de proyecto es posible encontrar modelos y guías para la estimación de costes de los proyectos informáticos. Para BOEM, uno de los clásicos en ingeniería de construcción de software, existen 7 métodos diferentes de estimación. La utilización de modelos algorítmicos que dan una estimación del coste en función de un número determinado de variables que influye en el coste. El juicio experto en proyectos similares, que aprovecha la opinión de profesionales que han liderado proyectos similares. La analogía con otros proyectos parecidos, que sea comprobable con el que se plantea. La utilización de los recursos disponibles, en la cual lo que limita el coste es el volumen de recursos de los que se dispone en cada etapa. El precio ganador, en el que la estimación de los costes no se realiza en función de las cargas de trabajo, sino de las condiciones del mercado y la competencia. La estimación global descendente, en la que esta fija un coste general del proyecto a partir de sus características principales como el tamaño, complejidad, dificultad técnica, calidad y fiabilidad, entre muchas otras características. La estimación ascendente a partir de la degradación de las actividades en tareas. Para la estimación de costes en la planificación de actividades, el método más preciso y realmente indispensable pues es el último. Honestamente es imposible conocer el coste preciso de un proyecto hasta que se realiza la planificación de tareas HITO. Como señala Anderson y otros, en realidad, una fecha de finalización vinculante solo puede establecerse si se conocen todas las actividades que deben ejecutarse, la gente que está involucrada en el trabajo y todas las condiciones que pueden afectar al proyecto. Para saber todas estas cosas, deberían haber transcurrido la mayor parte del proyecto. El cálculo se aplica partiendo del cálculo de decisiones estimadas para cada una de las tareas asignadas a los miembros de este proyecto y los costes unitarios de trabajo de cada uno de los profesionales. La estimación ascendente de los costes del proyecto se deduce del consumo de tiempos y recursos en la ecuación siguiente, que sería coste igual a dedicación de recursos por el tiempo por el coste unitario de tiempo. Las empresas de servicios establecen tarifas o precios unitarios para cada categoría profesional, por hora o por día, en los que están imputados los costes laboratorio, la productividad de los recursos, los gastos generales de la empresa y el margen de beneficio. 3.2. Ámbito de software. Recursos humanos, recursos de software reutilizables, recursos del entorno. El ámbito del software describe el control y los datos a procesar, la función, el rendimiento, las restricciones, las interfaces y la fiabilidad. Se evalúan las funciones descritas en la declaración del ámbito y en algunos casos se refinan para dar detalles antes del comienzo de la estimación. Los recursos humanos se debe establecer el perfil y las habilidades que se necesitan del personal que se necesita para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Hay que especificar tanto la posición dentro de la organización como la especialidad. El número que son el gestor, ingeniero de software, analista de sistema. El número de personas requerido para un proyecto de software se determina después de hacer una estimación del esfuerzo de desarrollo.
Recursos de software reutilizables. Se establecen 4 categorías de recursos de software que se deben tener en cuenta a medida que avanza con la planificación. Uno de estos es componentes ya desarrollados. Como componentes que ya han sido validados totalmente, se pueden utilizar e implementar en el desarrollo del proyecto actual. Componentes y experimentados. Se puede utilizar especificaciones, diseños, código o datos de prueba existentes que ya han sido desarrolladas para proyectos anteriores. Componentes con experiencia parcial. Se puede utilizar especificaciones, diseños, código o datos de prueba existentes que ya han sido desarrollados para proyectos anteriores y que requieren una modificación sustancial. Y componentes nuevos, componentes que el equipo de software requiere construir específicamente para el proyecto. Recursos del entorno. El entorno es donde se apoya el proyecto de software. Comprende hardware y software. Comprende el conjunto de herramientas requeridas para producir o desarrollar el producto software y se debe verificar que estos recursos pues estén disponibles. El hardware facilita una plataforma con los materiales, software, solicitados para desarrollar los productos que son la consecuencia de un buen trabajo de la ingeniería de software. Como las empresas de software suelen tener aspectos que necesitan tener acceso a EIS, un analista de proyecto debe establecer la ventana temporal intimada para el hardware y el software y confirmar que estos recursos están utilizables. 3.3 Métricas orientadas al tamaño y al esfuerzo y a los costos. Las métricas del software orientadas al tamaño provienen de la normalización de las medidas de calidad y o productividad, considerando el tamaño del software que ya ha producido. Y bueno, pues ¿qué es el esfuerzo? Esfuerzo es igual a personas por el tiempo. Es una medida que indica que da igual tener 2 personas trabajando 3 meses que 3 personas trabajando 2 meses. Métricas orientadas al tamaño. Coste. Pesos sobre LDC. Y bueno, aquí nos representa que menor es mejor. La documentación PGDoc sobre KLDC, que es el número estimado de líneas, y que mayor es mejor. Existen autores que sugieren 4 enfoques diferentes del problema de tamaño. Aquí están algunos de ellos, que es tamaño en lógica difusa. Este enfoque utiliza las técnicas aproximadas de razonamiento, que son la piedra angular de la lógica difusa. Para aplicar este enfoque, el planificado debe identificar el tipo de planificación que establece su magnitud en una escala cuantitativa y refinar la magnitud dentro del rango original. Tamaño de punto de función. El planificador desarrolla estimaciones de características de dominio de información. Tamaño de componentes estándar. El software se compone de un número de componentes estándar que son genéricos para un área en particular de la aplicación. Y tamaño de cambio. Este enfoque se utiliza cuando un proyecto comprende la utilización de software existe que se debe modificar de alguna manera como parte del proyecto. 3.4 Análisis y gestión del riesgo. Estrategias, identificación, proyección, refinamiento, reducción, supervisión y gestión del riesgo. Son una serie de pasos que ayudan al equipo de software a comprender y a gestionar la incertidumbre. Es una buena idea identificar, evaluar la probabilidad de aparición de un problema, estimar su impacto y establecer un plan de contingencia. Muchas cosas pueden ir mal, a menudo lo van. Esta es la razón para estar preparados, comprendiendo los riesgos y tomando las medidas proactivas para evitarlo o gestionarlo es un elemento clave de una buena gestión de proyectos de software.
Estrategias de riesgo proactivas versus reactivas. En las estrategias de riesgo reactivas, supervisa el proyecto en previsión de posibles riesgos. Los recursos se ponen aparte en caso de que pudiera convertirse en problemas reales, pero lo más frecuente es que el equipo de software no haga nada al respecto, pues a los riesgos, ¿no? Hasta que algo ven mal, que considero que es algo que muchísimas personas hacen. Estrategia inteligente para el control de riesgos es ser proactivo. Empieza mucho antes de que comiencen los trabajos técnicos. Se identifican los riesgos potenciales, se evalúa su probabilidad y su impacto y se establece una prioridad según su importancia. Riesgos de software. Tienen dos características: incertidumbre. El acontecimiento que caracteriza el riesgo puede o no puede ocurrir. Por ejemplo, hay riesgos de un 100% de probabilidad. Y pérdida. Si el riesgo se convierte en una realidad, ocurrirán consecuencias no deseadas o pérdidas. Cuando se analizan los riesgos es importante cuantificar el nivel de incertidumbre y el grado de pérdidas asociadas en cada riesgo. Para hacerlo se consideran diferentes categorías de riesgo. Y bueno, la seguridad del software y el análisis de peligros son actividades para garantizar la calidad del software, que se centra en la identificación y evaluación de peligros potenciales que pueden impactar al software negativamente y provocar que falle el sistema entero. Identificación del riesgo: tamaño del producto, impacto en el negocio, características del cliente, definición de proceso, entorno de desarrollo, tecnología a construir, tamaño y experiencia de la plantilla. Componentes y controladores del riesgo. Riesgo de rendimiento. El grado de incertidumbre con el que el producto encontrará sus requisitos y se adecue para su empleo pretendido. Riesgo de coste. El grado de incertidumbre que mantendrá el presupuesto del proyecto. Riesgo de soporte. El grado de incertidumbre de la facilidad del software para corregirse, adaptarse y ser mejorado. Riesgo de la planificación temporal. El grado de incertidumbre con que se podrá mantener la planificación temporal y que del producto se entrega a tiempo. Planificación del riesgo. Una forma de hacer esto es presentar el riesgo de la forma condición, transición, consecuencia, CTC. Es decir, el riesgo que presenta la siguiente forma, dada esta condición. Entonces existe preocupación por posibles consecuencias. Y bueno, aquí se encuentran nuestras bibliografías y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, maestra.